tenemos el grupo 5, el cual está integrado por Basilia Elisea, Loraina Reyes, Zulaina Belén, Audrey Esther Espinosa y Perla Maciel Báez. Vamos a hablar acerca de la esquizofrenia y aspectos clínicos, en el cual estaremos desarrollando la introducción de la esquizofrenia, el devenir de su diagnóstico, su tipo de esquizofrenia, esquizofrenia positiva versus esquizofrenia negativa y límites del concepto de esquizofrenia. Vamos a empezar con nuestra compañera Basilia. Okay, muy buenas tardes. Como ya dijo mi compañera, mi nombre es Basilia Núñez. Vamos a empezar sobre qué es la esquizofrenia. Pero antes de saber lo que es bueno saber de dónde viene la palabra. Bueno, esta palabra viene del antiguo griego esquizo, que significa dividir, y phren significa lugar de las emociones, la voluntad y el intelecto. Diafragma, bueno, esto está vinculado con lo que es la respiración, considerada la base del alma o de la mente. Le damos la definición a esquizofrenia, su significado, como el nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad. O sea, tienen alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. La esquizofrenia es un trastorno de la mente y podemos encontrarlo en cualquier cultura. Puede ser en China, Inglaterra, Dominicana. En cualquiera de las culturas vamos a encontrar personas con este tipo de trastorno. En la antigüedad le llamaban manía y también le llamaban frenzy. Pero ahora frenzy, porque es un vocabulario inglés antiguo, ahora lo tenemos como frenzy. Antes era frenzy y ahora es frenzy. Bueno, una persona frenzy es una persona violenta, irracional. Por ejemplo, podemos ver cómo en algunas películas, o por ejemplo, a mí me gusta ver mucho los casos de 207, ID, presentan muchos casos violentos, porque me gusta ver las investigaciones, cómo van cayendo. Y aquí vemos que algunas veces aparecen personas que le dan 30 puñaladas, 40, 50 a otra persona y es como si nada para ellos. Eso es una persona frenzy. En cuanto a manía, bueno, estas son personas que tienen un humor altamente elevado y alborotado también. Bueno, generalmente esto se asocia con el trastorno de bipolaridad. Entonces, manía y frenzy eran términos que se usaban para un rango de enfermedades psicóticas. Yo puedo dar un ejemplo de un señor que tenía una esposa esquizofrénica y esta mujer un día, una noche agarró y el señor acostado, pues ella desbarató el colchón con un cuchillo al lado de él. Y eso fue terrible. Bueno, podemos ver también retratos literarios. Tenemos algunos retratos literarios que dan como una visión sobre esta parte. Por ejemplo, tenemos La locura de Orestes. En la honestidad, tenemos también En la honestidad de Esquilo. Y las musitaciones del padre Tom en El Rey Lear de Shakespeare. Aquí nos muestra que las psicosis ha sido reconocida desde hace muchos años. Yo podría decir que desde el tiempo de Jesús, porque no es que no creemos en la palabra de Dios, sí creemos, pero allí habían también personas que le decían que estaban endemoniados. También hay otros libros, también muy buenos, con otras técnicas, como El descubrimiento de brujería, de Reinald Scott en el siglo VI y en los escritos clásicos de Pinel del siglo VIII. La historia de la psiquiatría en sí misma, la historia de la esquizofrenia o del término de la esquizofrenia,
como lo refleja el interesante trabajo de Colandron en el 1983, que vemos que eso fue el otro día, hasta el 1990. ¿Qué nos presenta aquí? Bueno, aquí él va desgranando las inquietudes del saber frente a lo que es la locura. Bueno, entonces, si hemos hablado tanto de la esquizofrenia, en conclusión, hoy día no podemos dar una conclusión de lo que se ha logrado de la esquizofrenia, ya que su naturaleza no existen en sí. O sea que hay duda todavía sobre esa investigación, por lo cual se considera que es un reto para la ciencia actual. O sea que tienen mucho trabajo todavía en cuanto a lo que es el descubrimiento de dónde viene y todo eso, de la esquizofrenia. Ahora la pregunta sería, ¿existen medicamentos para esto? Gracias a Dios, sí, existen medicamentos de psicofármacos que cada vez son más eficaces y acompañada también de aportaciones de los terapeutas psicológicas y sociales, que con esta ha conseguido disminuir el sufrimiento de los que padecen este tipo de trastornos. Porque es verdad que yo vi a esta señora que sufre de eso y es terrible. Y cuando eso ya no estaba en tratamiento. Se estima que aproximadamente 20 millones de personas en el mundo sufren de esquizofrenia. El porcentaje de incidencia anual de la esquizofrenia se sitúa entre 2 y 4 por 10.000 de la población entre 15, eso me sorprendió, que era entre 15 y 54 años de edad. Y no existen diferencias en los porcentajes de incidencia entre los distintos países. El porcentaje de prevalencia es, sin embargo, aproximadamente 10 veces más alto, según World Health. Esta organización, esta declaración lo dieron en 1990. Y estas personas de que sufren de este trastorno son jóvenes que viven muchos años tras el inicio de esta enfermedad y continúan sufriendo por su causa a medida que esta va minando en sus facultades cognitivas y emociones. Ya tenemos que estos cambios en cuanto a lo que es la esquizofrenia, estos cambios a los aspectos que conforman la esquizofrenia, este trastorno, tenemos aquí lo que es el fenomenológico o identificación de los que la definen, el sonológico o su clasificación y el etiológico o identificación de los mecanismos y causas que la caracterizan como una entidad discreta. Muchas gracias a todos por escuchar. La persona que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Loraina Reyes. En esta ocasión yo les voy a estar hablando de lo que es el devenir de un diagnóstico de Emil Karpelin y la demencia precoz. Para entender un poquito mi parte, pues le voy a decir qué quiere decir devenir. Bueno, devenir viene siendo el inicio o la historia, el desarrollo de un objeto, de algo. En este caso, pues yo le voy a estar hablando de lo que es la historia, el inicio y el desarrollo de lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Bueno, pues a través de registros literarios, se sabe que en la antigua Grecia y en Roma, como dijo la compañera anteriormente, ya se tenían conocimientos sobre los brotes psicóticos, pero los relatos no describen un criterio que se asemeje a un diagnóstico de la esquizofrenia, o sea, no estaban tan claramente.
Esto quiere decir, pues, que es muy difícil saber si se tenía conocimiento de esta o no. Incluso algunos investigadores, ellos creían que se trata de un fenómeno moderno, un fenómeno nuevo. Todo eso da la razón por la que hay escasa información y también por la enorme frecuencia con la que se encuentra hoy en día. Otros investigadores, ellos creen que la esquizofrenia fue descrita en libros antiguos como lo que se conoce como melancolía o manía, así que son muy escasos los registros desde los años o desde antes de los años 1800, o sea, se tiene poca información al respecto. Por esta razón podemos decir también que la historia zoológica de la esquizofrenia, que sabemos ya que es la rama de la medicina que describe, explica, clasifica y diferencia a las enfermedades, es muy reciente, o sea, es decir, no han pasado ni siquiera 300 años, porque fue ya en el 1853 cuando el psiquiatra Benedict Morel, fue quien acuñó el término demencia precoz para describir un trastorno mental que afectaba a adolescentes y jóvenes adultos que con el tiempo pues sufrían lo que es un deterioro en el funcionamiento mental. Ya a lo largo de esos años se sigue estudiando la demencia precoz, pero no es más hasta el 1887 que la investigación da un paso agigantado, o sea, ahí es donde ya arrecia, ¿verdad?, lo que es la enfermedad como tal, gracias al psiquiatra Emil Kraepelin. Lo tenemos ahí, hay una pequeña biografía de él. Fue un psiquiatra de origen alemán, considerado como el fundador de la psiquiatría científica, pero la moderna, entre otras cualidades que lo describen. Este señor, Emil Kraepelin, es quien dice, espérate, como quien dice, aquí está pasando algo raro, y se da cuenta que todo está unificado en un solo trastorno, y ahí es que él dice entonces, bueno, esto es depresión, esto es psicosis maníaco-depresiva, esto es lo otro, o sea, lo va dividiendo, porque hay trastornos que tienen similitudes, o sea, tienen episodios de esquizofrenia. Hay trastornos que tienen algunos episodios que se dan también en la esquizofrenia. El problema de esto era que había en estas investigaciones desde Morel a Kraepelin, era que ellos creían que el trastorno únicamente, o sea, solamente se manifestaba en jóvenes y esto causaba demencia, pero ellos más adelante se dieron cuenta que ninguna de las dos condiciones eran correctas. Así que ya para los años 1908, por ahí, el psicólogo Eulen Bleuler, entonces es quien sugiere cambiar el nombre del trastorno, o sea, lo que era demencia precoz, por el nombre esquizofrenia. Fue Bleuler, en realidad, quien le dio como ese peso al concepto esquizofrenia. Bleuler, él utiliza ese término que proviene del griego clásico esquizofrenia, que quiere decir romper, dividir, y él lo utiliza por los muchos síntomas que tiene ese trastorno de esquizofrenia. Y para aclarar que no se trataba tampoco de una demencia como expusieron algunos investigadores. Siguiendo por los años 1900 en adelante, se consideró que la esquizofrenia era hereditaria. Y en muchos países los pacientes fueron sometidos a algo que se llama eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, la eugenesia es una filosofía que defiende los rasgos hereditarios relacionados por ahí con el darwinismo. O sea, ellos decían que el que padecía de esquizofrenia era por una condición hereditaria, era hereditaria. Por ejemplo, en la Alemania nazi, en los Estados Unidos, también en los países nórdicos, ellos esterilizaban con consentimiento o no al paciente. Incluso los nazis, en ellos se descubrió que ellos optaban directamente por el asesinato, o sea, por matar a esas personas que ellos entendían genéticamente el trastorno se iba a seguir propagando. Entonces ellos lo que hacían era asesinaban a esas personas.
Ya en 1954 llega un estudio muy importante por el neurólogo Klaus Conrad, quien escribió un libro titulado Esquizofrenia incipiente, donde ahí él explica todas las fases por las que pasa la esquizofrenia. Y hoy en día sigue siendo un estudio muy respetado desde desde hace 80 años por ahí. Y por último, un dato curioso es que por el año 1970 en Estados Unidos era el país donde más se diagnosticaban esquizofrenia, y esto se debía a lo estricto que era el examen médico. Se dieron cuenta también que era muy subjetivo y poco fiable, y gracias a esto entonces sale lo que conocemos como DSM, o sea que es como quien dice la Biblia, ¿verdad? Por así decirlo, de lo que son las enfermedades mentales. Ahí está todos los trastornos, la definición, la característica que representa cada uno. Ya nosotros conocemos del DSM, sobre todo la versión más actualizada, que es el DSM-5. Entonces, aquí el DSM tuvo una revisión de cara para lo que fueron los años 1980, o sea, ahí fue que arrancó pues a conocerse, ¿verdad? Sobre todo en la esquizofrenia, los trastornos que esta conlleva. Y para finalizar, es que hoy en día, pues, a nuestra fecha, la esquizofrenia sigue siendo una de las enfermedades mentales más estudiadas, y que gracias a la tecnología, pues, se han descubierto cosas nuevas. Pero como dijo la compañera anterior, sigue existiendo controversia por lo que es el origen de la misma como tal, del concepto. Hasta aquí mi parte, la compañera que continúa.